y le quiero sumar la brecha cambiaria que está pisada, es la palabra, está controlado ese cepo que todavía no logra salir y quiero preguntar también por las LECAP, estas letras del Tesoro capitalizables en pesos, de qué se tratan. Y por último, preguntar sobre las jubilaciones. ¿Qué pasa con esta nueva ley en el caso que se haga el veto? ¿Cómo sigue el trámite? ¿Y qué es lo que implica para el bolsillo del jubilado y lo que dejaría de implicar si se hace el veto? Está comunicado con nosotros el economista Leo Anzalone, titular del CEPEC, que muy gentilmente nos atiende, como siempre. Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado. Por favor. Bueno, hice un pequeño resumen de lo que te vamos a preguntar, que tiene que ver con este informe que envían muy gentilmente ustedes. Y algo aprendí, estoy tomando nota, no soy economista, pero quería que nuestra audiencia se lleve un pantallazo general de cómo está hasta ahora la marcha de la economía, empezando por la acumulación de reservas. Bueno, sí, la verdad que hiciste un gran resumen, muy bueno. Nosotros tratamos en el informe semanal que enviamos a nuestros clientes, primero dar o exponer un poco cuál es el contexto de la economía. Bien. Y una de las primeras cosas que resalta, y en términos negativos, es que el Banco Central no logra acumular reservas, no logra hacerse de dólares, y esa es probablemente la mayor luz de alarma que tiene el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque sobre todo a partir del año que viene tiene que enfrentar obligaciones en dólares. El gobierno tiene que enfrentar el pago de distintos instrumentos en dólares, y si el Banco Central no logra juntar reservas, bueno, el mercado ve un panorama complicado, y eso no está ocurriendo, ¿sí? El Okay. trimestre que terminó el mes pasado, el segundo trimestre del año, es el trimestre donde siempre históricamente mayor cantidad de dólares se acumularon, se juntaron. Bueno, Okay. este año fue la excepción. Claro. En vez de juntar dólares, el Banco Central vendió dólares. Entonces, esa es una primera señal de alarma, bueno, que nosotros vamos monitoreando, nosotros y el gobierno, por supuesto, va monitoreando de cerca. En contrapartida de esa mala noticia, si se quiere, lo que viene siendo una buena noticia, un buen rumbo, es el de la inflación, que Okay. viene descendiendo, ¿sí? Nosotros desde el 25% que dio el mes de diciembre cuando asumió Milei, Uh-huh. la inflación vino con un sendero de descenso muy importante. Esto hay que decirlo, hay que remarcarlo. Sí, pero vos Ahora también, anticipás que no es sí, lo que el gobierno hubiese esperado o no llenó las expectativas. ¿Cómo es eso? correcto, porque ya se empiezan a observar algunas restricciones a la baja. Ya Ajá. la inflación no viene cayendo, digamos, viene perdiendo fuerza, valga la redundancia, la fuerza con la que venía cayendo la inflación. Cada Ok. vez cae menos, lo cual, digamos, tiene un piso de realidad, porque es más fácil. Imagínate que vos venís en un auto. Bueno, es más fácil pasar de 100 a 50 que de 50 a 0, ¿sí? Digo, Claro, cuando la obvio. inflación empieza a achicarse, cada vez es más difícil seguir bajándola. Pero los últimos datos, bueno, empiezan a mostrar algunos signos que el gobierno no quería recibir. Entonces ahí también, si bien no se puede soslayar que lo que viene haciendo el gobierno en esta materia es muy bueno, bueno, empiezan a aparecer algunas señales que indican que va a encontrar nuevas dificultades para que la inflación siga bajando. Digo, ¿qué es Mm. lo que espera el gobierno? Una inflación en torno al 2% mensual, 1% mensual, ha dicho el presidente. Sí, El mercado no lo ve eso, ok. no lo ve muy lejos. ¿Y influye la brecha cambiaria y la situación actual del dólar? No sé si la palabra correcta es pisado, mantenido artificialmente. ¿Qué término le pondrías? Está bien, digo, pisado, mantenido artificialmente. Yo no le tengo miedo a esa cuestión artificial, porque el Banco Central tiene que hacer
política cambiaria y vos sabés lo que pasa si la brecha, hoy la brecha está en torno al 32% más o menos, una brecha aceptable. Si esa brecha se va al 50, 60 como ha sabido estar, bueno, tiene repercusiones muy negativas para toda la economía. Entonces, que el Banco Central utilice las herramientas que tiene para que eso no suceda, está muy bien. Ahora, en estas cosas que estamos charlando, es donde se encuentra el mayor problema para el gobierno. ¿Por qué? Porque ¿cómo hace? ¿Qué utiliza el Banco Central para mantener calmo el dólar? Bueno, los dólares que tiene de reserva. Claro. Y si nosotros decimos que tiene muy pocas reservas, o para decirlo en términos técnicos, sus reservas netas están negativas, vos empezás a encontrar que necesitas controlar el dólar, y para controlar el dólar necesitas dólares en las reservas, pero también necesitas dólares para pagar tus obligaciones del año que viene. Entonces, bueno, todo eso es un intríngulis, es una situación muy difícil, que es donde el mercado empieza a decirse, bueno, hasta acá llegamos bien, ahora es necesario recalibrar el programa, ¿no? Y bueno, estamos transitando ese sendero. Okay. No, desde la ignorancia, pero algunas reflexiones a lo que estabas diciendo. Entendí la parábola, la metáfora del auto que lo bajás, que a medida que te vas bajando, es decir, es como la tortuga y la liebre, es decir, te alcanzo el 50%, el 50% no te alcanzo nunca, claro. Si voy bajando la mitad, ¿no? Ahora, el mercado, digamos, la opinión de los economistas y demás, el mismo gobierno que no tenía una expectativa de descenso de la inflación de la que tenemos, también se puede encontrar con una circunstancia que no sea negativa, sino que la inflación siga descendiendo. Si es cierto que la inflación es un fenómeno monetario y el gobierno está férreamente cerrado en no emitir, y no es probable que la sequía de billetes siga conteniendo la inflación. ¿No es posible que se dé esto aunque el gobierno no lo esperara? Bueno, los economistas somos muy buenos en equivocarnos. Claro. Pero ¿por qué lo digo esto? Porque en todo lo que decís hay como verdades. A ver, hoy uno lo que ve es que, y esto se ve muy claro, la velocidad de descenso, no me quiero poner muy técnico, pero digo, la velocidad de descenso de la inflación se paró. La inflación venía cayendo varios puntos porcentuales de mes a mes. Ahora esa caída cada vez es menor, e inclusive el último dato es superior al mes anterior. Entonces, eso se está dando. Bien. Ahora, vos me decís a mí, che, ¿el mes que viene va a ser más alta o más baja? Bueno, lo más probable es que el próximo mes vuelva a ser más baja, ¿ok? Nosotros creemos que los próximos meses, agosto, septiembre, la inflación va a seguir bajando de a poquito, no vemos un descenso muy brusco. Las luces de alarma se nos empiezan a prender, digamos, más allá de septiembre, octubre, ¿sí? Ahí ya nos cuesta ver que la inflación converja al 2%, que es donde está el famoso crawling peg, ¿no? Las famosas devaluaciones. Entonces, digo, puede ocurrir todo lo que anunciaste. ¿Por qué? Porque además hay variables que pueden suceder más allá de nosotros. Claro. Lo que pasa en Medio Oriente, hay elecciones en Estados Unidos, Brasil está, la economía de Brasil viene devaluando, todo eso nos impacta a nosotros. Sacando eso, que son variables que no podemos manejar, lo que nosotros estamos observando es que enero, iba a decir, agosto y septiembre, creemos que la inflación va a aflojar un poquito más, y a partir de ahí, bueno, lo vemos con más, somos más cautelosos, porque además, recuerden una cosa, el famoso impuesto país, sí, va. Que es ese impuesto, claro, es ese impuesto que nos cobran cuando nosotros importamos algo o cuando compramos dólares. Bueno, ese cuando impuesto pagamos con la tarjeta. Claro. Exactamente, ese impuesto se elimina. Eso tendría que, en el corto plazo, y por eso nosotros decimos que agosto, septiembre, octubre, la inflación va a tener a tender a bajar un poquito más. Eso va a hacer que algunos precios se abaraten.
Ahora, hay que ver si la eliminación del impuesto país no genera algún problema en la recaudación tributaria. Ustedes saben que de todo lo que recauda el fisco, ¿sí? el gobierno nacional, el impuesto país era el primero o el segundo de los impuestos que mayor poder le daba al gobierno. Entonces, todas esas son variables que hay que ver cómo se terminan comportando, y en función de eso vamos a ir viendo lo que sucede con la inflación. Bien. Y sin duda también lo que pase con el dólar, porque si el dólar sube, la inflación sube. Esto es una igualdad matemática, le gusta a quien le guste. Funciona así, digo, por eso también esto que ustedes me decían, ¿por qué el gobierno gasta las reservas que no tiene para contener el dólar? Porque si no lo hace, eso se va a inflación. Ok. Y la última pregunta, por lo menos de mi parte, tiene que ver con las jubilaciones, ¿no? O en este proyecto, esta ley que salió de la Cámara de Diputados y ahora va a ser vetado. En términos económicos, ¿cómo influye para el jubilado positivamente? ¿Por qué el gobierno no lo puede pagar? ¿Cómo analizás esta medida, esta ley? A ver, para el jubilado es un acto de justicia. Yo ni siquiera lo podemos, me da la sensación de analizar desde el punto de vista económico. Es un acto de justicia. Sí. Ahí se abren varias aristas que son más bien políticas. ¿Por qué? Porque la realidad es que el impacto que esto tendría en el producto, ¿sí? En la recaudación, digamos, es igual a lo que el gobierno se viene ahorrando, ¿sí? Digo, todo este ajuste que se viene haciendo, eso es lo que le saldría al gobierno la nueva ley de movilidad. Digo, para decirlo fácil, Adrián, es un montón de plata. Lo que pasa es que también yo me resisto a hablar de jubilaciones y de jubilados y ponerlo en términos monetarios, ¿no? Pero esa es la realidad. Sí. Digo, por otro lado, que la economía es eso, ¿no? La economía no es solo números, es la realidad, si no es una gran mentira. ¿Qué peor que mentirle a los jubilados? Totalmente, pero como les digo una cosa, les digo la otra. Evidentemente al gobierno le representaría tanto esfuerzo como el ajuste que viene haciendo, que todos sabemos el brutal ajuste que viene haciendo. Pero ahora, también por otro lado, el gobierno decide condonar deudas o dejar de cobrar impuestos a los que más plata tienen en Argentina. Ahí voy. Claro. Eso es, o sea, esto mismo puesto una semana antes, cuando se sacó ese impuesto que hablabas vos recién, que creo que ingresó, bienes personales. No salió a decir, dejo de recaudar y esa plata que recaudaría la puedo enviar a los jubilados, o todo ese ajuste, como decía acá Carlos científicamente, es al divino botón. Sí, todo el sufrimiento y la muerte, y todo lo que pasamos en estos 7 meses de desgracia, bueno, ahora que juntamos 2 moneditas, bueno, a otra vez al pozo. Es demagógico absolutamente. El análisis es el que hacen ustedes. Ahí lo que hay es una decisión política. Cada gobierno decide cuál es el rumbo que toma su política económica. En este caso es clarísimo. Hay una cuestión también, Adrián, vos lo sabés. Yo apoyé mucho el gobierno anterior y nosotros no hicimos esta ley. Tampoco veo a algunos compañeros que se rasgan las vestiduras hablando de los jubilados y nosotros lo resolvimos con un bono. Entonces, todas esas son verdades. Eso, lo que acabo de decir es una verdad. Y ahora es fácil siendo oposición hacer esta ley porque no tenés que pagar los sueldos. Esto estás diciendo. Sí, vamos a ir de un lado a otro de la política. Así, cuando yo soy gobierno, veto. Y cuando cacho del otro lado, es decir, para hablar de sobrenombre. Claro, es que es así. Pero todas esas son verdades. El gobierno anterior no lo resolvió. A este gobierno esta ley le saldría un montón de plata, pero a este gobierno también decide dejar de cobrarle impuestos a las personas físicas que más tienen, a las empresas que vengan a invertir al RIGI no les cobra nada. Entonces, bueno, ese es el panorama, ¿no? Nosotros del CEPEC lo que tratamos de hacer es contarle a quien nos lee todas esas cosas, ¿no? Y que cada uno después tome sus decisiones de manera informada. Tratando de hacer periodismo económico, te dirían en la facultad que estudié yo, ¿no? Tratando de poner todo lo que está bien, todo lo que está mal y que la gente saque sus propias conclusiones. Leo, es una buena conclusión para lo de hoy. Totalmente. En eso trabajamos todos los días.
Gracias, Leo, por este contacto y a tu disposición también el programa. Está la visita también para que te vengas acá al estudio, charlar de economía un rato. Bueno. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo grande. Leo Anzalone, luego. Economista, titular del CEPEC, analizando, y él lo confesó, ¿no? Apoyaron el gobierno anterior. Ahora, no hicimos esta ley.